Shalom Haverim, les habla el rabino Joseph. Damos gracias al Eterno, porque gracias al cielo tenemos una semana más en la que podemos reunirnos en torno a la Torá, a la parashá, a la porción, ¿cierto?, al comentario. Parashá significa comentario, y hacer una conexión con el Brit Hadashah. En esta semana, la semana del 14 de agosto del 2020, que corresponde al 24 del mes de Ab del año 5780 de nuestro calendario, la parashá para esta semana se titula Re'e, que significa mira, y se encuentra en el Sefer de Barim, en el libro de Deuteronomio. Va desde el capítulo 11 al verso 26 y llega hasta el capítulo 16, verso 17. Como siempre, varios temas interesantes, todos ellos muy interesantes, y siempre en el contexto, ¿cierto?, de los últimos discursos de Moshe Rabbeinu antes de ya desaparecer. Esta parashá, cosa curiosa para aquellos que les gusta, ¿cierto?, la parte más cabalista, esta parashá, la parashá Re'e, la única historia bíblica que contiene uno de los 72 nombres de Dios que se enseñan, ¿cierto?, en la Kabbalah. Y en esta parashá nosotros vamos a ver un tema que tiene que ver con el bien y el mal, cómo darse cuenta, cómo discernir, ¿verdad? Y para eso vamos a leer, ¿cierto?, verso 26 del capítulo 11. Dice: Re'e Anoji noten lifneigen ayom berajá uklala. Y aquí yo pongo delante de ustedes en este día la bendición y la maldición. Esta berajá asher nishmeu el mitzvot Hashem, la bendición si oyen los mandamientos del Eterno, Eloheihem, vuestro Dios, asher anoji metzave etchen hayom, que yo les ordeno hoy día. Ve aquelalá, y la maldición, imlo tishmeu, el mitzvot Hashem, si no oyen los mandamientos del Eterno, Eloheihem, vuestro Dios, ve sartem min aderech, y se apartan del camino, asher anoji metzave, que yo les mando, etchem, a ustedes, hayom, en este día, la leje tajarei Elohim ajerim, para ir detrás de dioses ajenos, asher lo, que ustedes no yedatem, han conocido. Y aquí yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Y lo primero que nos enseñan los rabinos es que hay una cosa bien curiosa acá, y es que Moshe Rabbeinu usa la palabra anoji en vez de usar la palabra ani. Generalmente la palabra anoji es usada por el Eterno. De repente es usada por otros personajes, ¿cierto?, en la Torá, y cuando es así, ¿cierto?, el yo, anoji o ani significa yo, adquiere otro carácter, tiene otro tinte, en realidad, lo que él va a hablar. Y nos enseñan los rabinos, el Hazal, ¿cierto?, los rabinos de los Jajamim de bendita memoria, que él usa la palabra anoji, que la usa generalmente el Boré Olam, el creador del mundo, ¿cierto? Porque en el fondo él se pone desde el punto de vista de Dios. Aquí hay algo bien interesante. Él se pone desde el punto de vista de Dios, es decir, cómo Dios ve el bien y el mal. El bien representado por la berajá, la bendición, el mal representado por la kelalá, por la maldición. Entonces, uno debiera aquí tratar de tener la visión de Dios, cómo Dios ve el bien y el mal, y para eso es el estudio de la Torá. Ver, y no solo ver el bien y el mal, sino que hacer un uso tan inteligente
y tan correcto y tan exacto de este poder de discernir, porque es un poder para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y aquí nos invita a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, cómo Dios las ve, cómo Dios ve, ¿cierto? La bendición, la maldición, cómo Dios ve el mundo, los propósitos eternos, cómo Dios ve a las personas. Hay un pasaje que siempre me ha intrigado mucho, que está en el Brihadashá. Hay un ciego y nuestro Mashiach, que su mérito no se alcance, lo sana. Es una historia un poco larga, pero para resumir, lo sana. Y cuando le preguntan, él dice, veo hombres como árboles. ¿Qué significa veo hombres como árboles? Y significa que su vista, sus ojos, su visión, no, recién se estaba abriendo, él tenía la visión como un niño, como un infante, en realidad con la pureza de Dios. Dios cuando ve al hombre, y esto lo aprendemos del Salmo 1, ve al hombre como un árbol. ¿Cómo vemos nosotros a los hombres? ¿Cómo vemos nosotros a los demás? ¿Cómo nos vemos entre nosotros, los familiares, los hermanos de la colectividad o tus hermanos en otras partes del mundo, ¿cierto? En Latinoamérica o de otras keilot, de otras colectividades? ¿Cómo los ves en realidad? Y quise hacer esa conexión así a la pasada, pero no es nuestro tema. Entonces, ¿de qué se trata esta para allá? ¿Por qué él dice Anoji? ¿Cierto? Re Anoji no ten lifnei genayom, verajao que la. Y aquí yo les doy, o pongo delante de ustedes en este día, ¿cierto? La bendición y la maldición. Y nos enseñan los rabinos, ¿cierto? Que aquí en esta para allá está encerrado el poder para discernir entre el bien y el mal, entendiendo que siempre el mal se va a disfrazar de bien. Lo vamos a ver, ¿cierto? Más adelante. Esto quiere decir que el discernir en una forma correcta nos dará la capacidad, ¿cierto?, de alcanzar la bendición si escogemos el bien y de traernos o atraernos, mejor dicho, la maldición si escogemos mal. La verdad es que yo me quisiera detener un segundito acá. ¿Por qué? Porque si nosotros examinamos nuestras vidas, y esto me pasa a mí, y yo espero que le pase a todos, porque en realidad, y digo espero que les pase a todos, porque todos debiéramos tener un momento en nuestras vidas en que hagamos una reflexión y veamos qué decisiones tomamos correctamente y qué decisiones tomamos muy mal, muy mal, entendiendo que, como nos enseña aquí el pasaje, por haber escogido bien alcanzamos algo y por haber escogido mal también nos atraemos, ¿cierto? Algo. Ahora, en el contexto de esta parashá, esa bendición, ¿cierto? Es una bendición permanente. Y, y, tam- y también la maldición es una maldición permanente. ¿Por qué? Porque estamos aquí, para contextualizar, estamos a un paso de cruzar el Jardín, entendiendo que la verajá, ¿cierto? Iba a significar entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Tomar posesión de lo que el Eterno nos nos había prometido, pero algo más importante que eso es permanecer en la tierra, porque una cosa es que Dios te prometa algo, otra cosa es que tú lo recibas, y otra cosa, que según mi modesta opinión es lo más complicado, es que tú permanezcas en esa bendición. A veces nosotros ganamos bendiciones y las perdemos por poco inteligentes en el fondo, por decisiones con muy poca inteligencia y con muy poco, ¿cierto?, discernimiento. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el caso de Nínive, cuando el Eterno le dice, ¿cierto?, a Jonás, ve a esa gran ciudad y dile, ¿cierto?, que dentro de 40 días Nínive será destruida. Bueno, ustedes saben todo lo que pasó, que el profeta no quería ir, se embarcó para ir, ¿cierto?, a España y todo eso, que me lo quiero saltar, porque quiero llegar al punto en que hacia el final del relato, cuando el Eterno, ¿cierto?, debido a la Teshuvá que hace la ciudad, él, él perdona a la ciudad y eso provocó
la ofuscación, ¿cierto?, del profeta. Pero ¿cómo me hiciste venir acá? Yo sabía que tú eres misericordioso y que finalmente yo iba a trabajar en vano, porque yo voy a predicar 40 días y después no va a pasar nada en realidad. Una actitud un poquito extraña del profeta y difícil de comprender. El punto es que el Eterno le dice: ¿cómo no voy a tener yo misericordia de esta ciudad, ¿cierto?, que tiene, dice, problemas para discernir entre su mano derecha de su mano izquierda. Entre su mano derecha y su mano izquierda. Él tiene, ¿cierto?, serios problemas para discernir. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que cuando dice re, mira, hay algo oculto ahí en eso. ¿Por qué? Porque dice mira y en realidad uno no tiene nada que mirar. Porque cuando uno mira, mira con, ¿cierto?, obviamente, con el regalo que el Eterno nos dio, ¿cierto?, el don de la visión, pero con estos ojos no me sirven en el fondo, no me sirven en el fondo para poder discernir, pero sí me sirven para ver los efectos, a lo mejor no la causa, pero sí, sin duda, los efectos. Entonces, cuando yo digo que nos da aquí el poder para discernir, ¿cierto?, en forma correcta, y nos da la capacidad para alcanzar la bendición y la maldición, uno debiera hacer de tiempo en tiempo, ¿cierto?, lo que los rabinos llaman un Heshbon HaNefesh, es decir, una contabilidad del alma, como se hacen las contabilidades, ¿cierto?, en las empresas y qué sé yo y todo eso. Y en el fondo, poder llegar a una conclusión y decir, mira, aquí en esto yo me equivoqué, y en esto otro en realidad lo que sucedió fue, ¿cierto?, darle en el punto exacto para alcanzar la bendición. Y eso nos permitiría en el fondo corregir, porque de lo contrario quiere decir que no hemos aprendido nada. El momento en que uno, ¿cierto?, debiera decir, en esto me equivoqué, en esto otro le acerté, en esto otro estuvo muy muy mal, y así nos debiera a nosotros llevar para reforzar aquello que hicimos bien y para corregir aquello que hicimos mal. Esa idea está, ¿cierto?, implícita cuando dice que el Señor, como habíamos dicho al principio, que nos ve como árboles, ¿cierto?, como árboles. Dice que si un árbol lleva fruto, lo podará para que lleve más fruto. Esto quiere decir que no somos, ¿cierto?, 100% malos o reprobados. Hay cosas malas dentro de nosotros, pero también hay muchas cosas buenas. Y esas cosas buenas, cuando dice lo podará, lo limpiará, ¿cierto?, y dará más fruto, eso nos enseña a nosotros que lo que el Eterno hace con nosotros es potenciar aquello bueno. Aquello bueno no es muy saludable que siempre tengamos esa actitud de que no sirvo para nada, de que yo no hago nada, de que no sé hacer nada, porque en realidad no es así. En realidad no es así. Entendiendo siempre que quien pone el mayor valor en nosotros, ¿cierto?, es el Santo Bendito, ¿verdad? Pero lo que nos enseña la Torá es que cuando Dios nos mira, y además que como Él nos mira, ¿cierto?, Él también hace esto de mira, él nos ve a través de su bendito Hijo, nuestro Mashiach, ¿cierto? Y en Él prima esta bondad, esta benevolencia para mirar nuestras vidas. Dice la Escritura que nos mira como un padre mira la vida de su Hijo, es decir, con ojos de gran misericordia. Entonces, ¿de qué se trata esta parasha? Nos llama a poder discernir, a entender, ¿cierto? El salmista decía, ¿quién entenderá sus errores ocultos, ¿cierto? Y por eso es necesario que nosotros le pidamos la ayuda al Santo Bendito, que no nos miremos nosotros, ¿cierto?, para nosotros juzgarnos, sino que nosotros nos entreguemos, nos declaremos como se dice por ahí, incompetentes
para juzgarnos a nosotros mismos y nosotros dejar todo juicio en las manos del Señor. De hecho, Rab Shaul decía, ¿cierto? Yo tengo muy en poco juzgarme a mí mismo. Que ustedes me juzguen a mí, incluso yo de juzgarme a mí mismo. Yo dejo todo el juicio en las manos de Dios. Entonces, por eso el salmista decía, ¿cierto? Júzgame tú, oh Dios, y conoce mi causa. Pero para eso debemos aprender, debemos entrar en este mundo espiritual, en el mundo del discernimiento, en saber cuándo es mi voz la que me está justificando y cuándo es la voz del Ruach HaKodesh que me está diciendo esto estuvo mal, esto estuvo mal. La verdad es que esto parece muy fácil decirlo, ¿eh? Pero es difícil implementarlo, porque escuchamos, como decía una canción antigua, entre tantas luces y entre tantas voces, ahí nos movemos nosotros, ¿cierto? Y también el enemigo de nuestras vidas, que también hace su trabajo y también trabaja para, ¿cierto?, para confundirnos. Entonces, por eso es interesante esto. ¿Cuándo tenemos discernimiento? Dice, ¿cierto? Tishmeu el mitzvot Hashem. Cuando oyes los mandamientos. Cuando oyes los mandamientos, cuando nos relacionamos con los mandamientos, lo que provocan los mandamientos en nuestras vidas es que entendamos la Escritura, ¿cierto? Nos dice de que Dios es el que abre el entendimiento del hombre, y nos enseña también la Escritura de que el enemigo, ¿cierto? Es el que se encarga de cegar el entendimiento, de cegar el entendimiento. Entonces, cuando aquí dice et averjai, la bendición, asher tishmeu el mitzvot Hashem, la bendición si oyes los mandamientos, si oyes los mandamientos. Entonces, aquí nos encontramos en el escenario en que han pasado 40 años desde que el Santo Bendito sacó a nuestros padres de Egipto, y ellos están, ¿cierto?, frente a la tierra prometida. Han pasado 40 años al lado de Moshe. Han aprendido ¿cierto?, del maestro de los maestros, en realidad. Y han madurado, ¿verdad? Como resultado de haber pasado 40 años con este tremendo hombre de Dios. Y ahora ellos tienen que hacerse cargo de la tierra, ¿verdad? Entonces, por eso es importante poder discernir. Hay una petición constante, según mis años de experiencia, una petición constante en el pueblo del Señor, entre los hijos del Eterno, y es que, ¿cómo puedo discernir la voz de Dios? ¿Cómo puedo discernir la voz de Dios? Y para eso necesitamos nosotros, ¿cierto?, echar un vistazo a esta parashá. Esta parashá que nos llama a mirar, ¿verdad? Habla de aquellas cosas que están torcidas. Fíjense en este detalle. Dice mira. Pero si tú te fijas, si tú, ¿cierto?, te documentas, yo sé que todos lo saben, nuestra visión es captada y es enviada al revés a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro es el encargado de, ¿cierto?, de darlo vuelta para que lo podamos entender y comprender. Esto sucede en forma tan instantánea y tan natural, incluso imperceptible para nosotros. Pero nuestros ojos, ¿cierto?, reciben las imágenes y las envían al revés. Es decir, lo que está arriba está abajo, lo que está abajo está arriba. Tiene mucho que ver con esta parashá. Porque en esta parashá yo tengo que aprender, ¿cierto?, cuál es la derecha y cuál es la izquierda, para no caer en el problema que tenía Nínive, en que no sabía diferenciar cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y la verdad que me hace mucho reír. Es cuando los niños están aprendiendo cuál es la mano derecha y cuál es la mano izquierda. Y siempre se tienden a confundir. Y aquí nosotros tenemos una tremenda enseñanza, amados hermanos y amigos. Cuando están creciendo y llegan a la cajal y me saludan, porque me tienen mucho cariño los niños, les digo yo, dame la mano al rabino.
Y ellos acostumbran a dar una mano que no se, que no se usa. No, la otra. Y les digo yo, no, no, con la mano derecha. No saben, no saben ellos cuál es la mano derecha, cuál es la mano izquierda. ¿Cuál es la tremenda enseñanza de esto? De que cuando nosotros no sabemos distinguir una cosa de otra, somos vistos como niños, como inmaduros, delante del Eterno, delante del Eterno. Y una persona que es inmadura, dice la Escritura, ¿cierto? No participa de las cosas espirituales, no participa de las cosas espirituales. Y ahí nosotros tenemos que encontrar, ¿cierto?, el por qué a veces esta bendición prometida aquí no nos llega. ¿Por qué estas cosas, todas estas cosas tan extraordinarias, que están prometidas por el Eterno, bendito es Él, no llega a nuestra vida? Si nosotros sabemos que Él no es mentiroso, que Él no se arrepiente respecto de lo que ha prometido, que no se retracta, que no improvisa, y que muchas de las cosas que están, miren, muchas de las cosas que están, ¿cierto?, designadas para nuestras vidas, la mayor parte de ellas han sido designadas desde la eternidad, han sido decididas desde la eternidad. En la eternidad el Santo Bendito decidió hacerte bien. Él no es, ¿cierto?, una persona que improvisa y que se levanta un día y no sabe qué hacer con nosotros. No. Todo el bien que Él ha diseñado, ha planeado, ¿cierto?, ha planificado para nosotros, lo hizo desde su eternidad. Desde su eternidad. Bueno, ¿y por qué no llega eso a nuestra vida? Por este problema. Porque no aprendemos a distinguir una cosa de otra. Porque a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. No porque exista maldad, ¿cierto? Como dice Rab Shaul, hay cosas que ya entre ustedes ni se nombra, sino porque somos niños. Porque somos niños. Y yo recuerdo cuando mi nieta Sofía era chiquita y yo la llevaba al jardín infantil en el auto. Un día conversando así en forma casual le dije yo, yo te voy a regalar un auto. Cuando ella vio que era tan extraordinario salir en el auto con el tata, yo te voy a regalar un auto. Y después a los 2 o 3 días me lo cobró. Y yo le dije, no, no te lo puedo regalar ahora, pero si tú me lo prometiste. Sí, pero tú eres muy niña. ¿Quién le pasaría un auto a una niña de 4 o 5 años, o 5 años, 6 años, qué sé yo? ¿Por qué? Porque en el fondo es un peligro. Fíjate que algo que es una verajá, una bendición, si tú no has desarrollado madurez, en vez de ser una bendición, es una maldición, es un peligro. ¿Por qué? Porque no hemos captado en el fondo y no hemos entendido de que en realidad la vida es una ilusión. La vida es una ilusión. Tú miras las cosas y esas cosas están al revés. Lo que está arriba está abajo, lo que está abajo está arriba. Y eso quiere decir que cuando entendamos este concepto, recién vamos a estar saliendo de nuestro estado pueril, de nuestra, ¿cierto?, de nuestra niñez. Por ahí el autor del libro de Hebreos dice, tengo tantas cosas que decir, pero difíciles de explicar porque vosotros seguís siendo niños, debiendo ya ser adultos, maduros, siguen siendo niños, es decir, se encuentran con otro y en vez de darle la mano derecha, le dan la mano izquierda y tienen problema para saber cuál es la mano derecha de cuál es la mano izquierda. Entonces, pongamos atención en esto, pongamos atención en esto. Moshe Rabenu dice Anoji y usa la palabra yo como el Boreolam, como el creador del mundo, porque nos invita a que miremos las cosas como Dios las mira. Una vez compartí un pensamiento sobre la comprensión. Siempre uno le reclama a los demás, ¿cierto?, que es que no me comprenden, siempre hay una queja, ¿cierto?, es que no me entienden, es que pónganse en mi lugar, ¿sí? Y me quedé pensando, ¿y cuándo nos ponemos en el lugar de Dios? ¿Cuándo pensamos cómo se sentirá Él? ¿Cuándo vamos a pensar en qué sentirá mi Padre? ¿Cierto? ¿Cómo verá las cosas?
¿Esto que yo hago lo ve bien como yo lo veo bien o él lo ve de otra forma? De eso habla esta parashá, de desarrollar el poder para discernir en forma correcta, ¿cierto? Algo tan importante para nuestras vidas. Fíjense qué cosa más complicada. He aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú escoges. No hay ningún acto, ¿cierto?, de mayor grandeza en el hombre cuando hace uso de su libertad, pero escoge el bien, como dice la Escritura. Escoge el bien para que vivas, tú y tus hijos, en la tierra de la cual pasas a tomar posesión. Entonces, el Eterno nos permita llegar, ¿cierto?, y alcanzar, mirar y entender que la vida es una ilusión, que las cosas son al revés, que a veces lo que yo creo que es bueno es malo y lo que creo que es malo es bueno. Por eso dice mira, usa tu visión, aprende de cómo funciona el ojo, aprende de eso, ¿verdad? Y guíate menos por tus sentidos y más por el Espíritu del Señor. Y el Señor nos permite alcanzar la bendición. Y una vez que alcancemos la bendición, el Señor nos permita permanecer en ella. Porque tristemente nos enseña la Escritura que nuestros padres no permanecieron en esa bendición. Fue tanto el tema del pecado, la confusión y hacer lo que yo quiero, que finalmente el Eterno dijo, los voy a sacar de la tierra, porque están contaminando mi tierra. Hazbe Shalom, que no ocurra con nosotros, sino que podamos, ¿cierto?, acceder a esta bendición que el Eterno tiene para nosotros y permanecer en ella. Que el Eterno nos dé un precioso y luminoso Shabbat. Bendito sea el Eterno porque nos da un Shabbat, ¿cierto? Y que podamos disfrutar y gozar de él. Aprendamos a descansar en el Eterno, sabiendo que Él es el que nos quiere enseñar cómo se escoge bien y cómo llegamos a esta bendición. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.